Señor secretario, entonces, bueno, ya La cuenta. propondría que en primer lugar alteremos el orden de la tabla y luego de la cuenta, ¿no es cierto?, procedamos a ver el proyecto de deporte, ¿no es cierto?, del diputado Keitel y a ver la indicación del senador Kass, que en definitiva podría destrabar el tema, y luego seguimos con los restantes temas. ¿Habría de acuerdo entonces, cierto? Sí, presidente. Bien. Pasemos entonces a la cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. Esperen un segundo. En primer lugar, señor presidente, señoras senadores, se ha renovado la urgencia para el proyecto de ley que está... De las carreras de pedagogía, de los requisitos. Lo veo inmediatamente, presidente, que no lo he... Estaba viendo otro tema en este momento. Lo veo inmediatamente y le contesto enseguida. Ya, o me contesta por interno para saber cómo viene la Cámara, porque dependiendo de eso también podemos hacer un espacio pronto, digamos. Tenemos los temas culturales, bueno, la CEP, hay varios temas con urgencia. Aparte de que nosotros habíamos dicho que iniciábamos la discusión el próximo lunes respecto del libro. Entonces ahí vamos a tener que ver cómo lo hacemos con esa sesión. Sí, y presidente, también le tengo que hacer presente de que el día jueves pasado la señora Proboste me indicó su asesor, presentó indicaciones al proyecto de ley sobre el estatuto docente. El otro proyecto sobre la titularidad, te recordará la 19.070. El año 2019. Ese también, que es un proyecto que estaba en la Comisión de Hacienda y que volvió a esta comisión hace un par de semanas. Ya. Bien. Veamos entonces el primer punto, señor secretario. Usted podría hacer una breve relación para que la senadora Goich, que está reemplazando también, vea qué consiste. Perfecto, señor presidente. Sí, efectivamente, el primer punto de la tabla es el proyecto de ley que tiene su origen en la Cámara de Diputados, que tiene por objeto modificar la ley del deporte con el objeto de establecer la aplicación preferente de los recursos para la población vulnerable. Este es un proyecto de ley que fue discutido en general en esta instancia hace alrededor de un mes. Se aprobó en general en la comisión y luego ocurrió lo mismo en la sala del Senado, luego de lo cual se abrió un plazo de indicaciones. Ese plazo de indicaciones está vencido y correspondería hoy día, senador, ya hicimos una pequeña aproximación en la sesión de la sesión pasada, el día lunes anterior, a la única indicación que se planteó a este proyecto. Es una indicación que tiene por objeto, en atención a la discusión que tuvo la comisión en la discusión en general, tiene por objeto, como decía, precisar el concepto de qué es lo que es la población vulnerable. Esta es una indicación del senador Kast y que lo que hace, como se comentó en la sesión de la semana anterior, es reproducir, aunque no hace referencia expresa, pero reproducir la norma del número 3 del artículo 2 de la ley 20.530, que es la ley que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica los cuerpos legales que indica. Y esa ley, en el numeral 3, artículo 2, como he señalado, establece que para los efectos de esa ley se entenderá por persona o grupo vulnerable aquellos que por su situación o condición social, económica, física, mental o sensorial, entre otras, o por presentar carencias desde un punto de vista multidimensional, se encuentran en desventaja y requieren de un esfuerzo público especial para participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones de vida y bienestar social. Ese es el mismo concepto, señor presidente, que está en la indicación que ha presentado a este proyecto de ley el senador Kass y que en consecuencia correspondería en esta sesión votarla, discutirla y votarla y en consecuencia con eso quedaría despachado, presidente, senadoras, senadores,
el proyecto de ley que se encuentra en tramitación. Eso, señor presidente. Presidente, si me permite, Senador García, por favor. yo sugiero que aprobemos la indicación del senador Katz, porque tal como se ha señalado, corresponde exactamente al texto y a la definición que ya tenemos respecto de población vulnerable. Por lo tanto, es replicar lo que ya existe en el Ministerio de Desarrollo Social a esta norma en concreto respecto de los fondos del deporte. Muy bien. Señor Águila, no sé si usted quisiera agregar algo, complementar algo, entregar la opinión final del Ejecutivo respecto a este tema. Sí, senador Quintana, ¿cómo está? Primero que nada, saludarlo y por su intermedio saludar a las senadoras y senadores presentes. Nosotros estamos de acuerdo con lo que dice el senador García. Efectivamente, yo creo que cumple. No obstante eso, trabajamos esta semana en una redacción de norma que podría ser más complementaria, pero creemos en el fondo que actualmente, como está el proyecto, satisfacería, o sea, se produce la satisfacción que fue el levantamiento que hicimos en las comisiones anteriores respecto a la falta de definición de personas o grupos vulnerables, ya que se hace una remisión al numeral 3, artículo 2 de la 20.530. Si usted gusta, podría leer la propuesta que había trabajado como ejecutivo y ver cuáles son las diferencias. Sí, nosotros, se la voy a leer. Nosotros habíamos redactado el siguiente artículo para estar incorporado en el 42 inciso segundo, en el 43 inciso segundo de la ley del deporte, que dice: a lo menos el 40% de los recursos del fondo destinados a financiar proyectos de formación para el deporte, deporte recreativo y deporte de competición deberán focalizarse preferentemente entre las personas o grupos vulnerables definidos en conformidad al numeral 3 del artículo 2 de la ley 20.530. Para ello, las bases de concurso establecerán siempre entre sus factores de priorización la vulnerabilidad de la o las comunas de los beneficiarios y o de la población objetivo del proyecto. ¿Cuál sería la diferencia en la incorporación de las bases? Nosotros estaríamos estableciendo efectivamente dentro de las bases, hoy día ya existe, pero la obligatoriedad legal de que se beneficie como factor de priorización la vulnerabilidad de la comuna de los beneficiarios y o población objetiva del proyecto. Porque el porcentaje del 40% está en los dos, ¿no es cierto? Está efectivamente en los dos, y lo más importante es, está en los... La ley del deporte establece 4 tipos de modalidades, que son el deporte de formación, el deporte recreativo, el deporte de competición y ciencias del deporte, para el tema de los fondos. Nosotros lo que estamos aquí es priorizar efectivamente el deporte formativo, que se llama, el deporte recreativo y el deporte de competición. Ofrezco la palabra. Solo un dato, senador Quintana, que es importante tener a la vista. Nosotros levantamos los porcentajes con el IND de lo que hoy día el deporte formativo recreativo, del total de los fondos, del total de los recursos del fondo. En el año 2018 el 53% fue destinado a comunas más vulnerables. En el año 2019 el 41%. En el 2020 el 41% a su vez, y en el 2021 a la fecha, bueno, no tenemos el cálculo exacto, pero solo entender que de los 451 proyectos, 301 van destinados al formativo recreativo. Y respecto del competitivo, es preciso señalar que en el año 2018 fue el 58%, el 2019 el 47%, el 2020 el 65%, y a la fecha, el 2021, el 66%. Por eso consideramos un cálculo estimativo de un 40%, porque todo esto atiende en el fondo a la gente que presenta los proyectos. Es una forma de asegurar legalmente algo que también ya se está dando en la práctica del IND.
Muchas gracias. Parece ser más completa la propuesta del Ejecutivo que la del senador Kass, en tanto incorpora las bases. Siempre va a haber bases, yo entiendo, en este tipo de concursos, pero creo que eso le da Siempre. una mayor formalidad, ¿no es cierto?, y seriedad a como que haría la norma. Senador Claudio Alvarado. Sí, no, presidente, en esa misma línea, después de escuchar las explicaciones, queda claro de que la propuesta que trabaja el Ejecutivo de alguna u otra forma viene a dar una formalidad a algo que ya en la práctica los hechos está ocurriendo y en ese sentido apunta en el sentido correcto de lo que hemos debatido durante toda la discusión de este proyecto de ley, o sea, que efectivamente llegue a aquellas personas que más lo necesitan, que tienen menos opciones de practicar el deporte, que tienen más dificultades para levantar sus proyectos, y obviamente eso está radicado en las poblaciones más vulnerables, así que si esa propuesta lo asegura, bienvenida sea. Muchas gracias. Senadora Carolina Goich. Sí, yo entiendo en la misma línea y que la otra modificación es más bien hacer la referencia a la ley más que poner el texto respecto de cómo se entienden las personas vulnerables. Y creo que eso es súper bueno porque en el fondo si se modifica la original no hay que modificar otro texto. Entonces yo por lo menos estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo. Muy bien. Senador García. Y no tengo inconveniente, presidente. Bien, pongámosla en votación entonces, señor secretario. Está bien, presidente. Desde el punto de vista reglamentario, presidente, lo que sí habría que hacer es poner en votación la indicación del senador Cast. Claro. Esa es la propuesta que se ha formulado. La propuesta del Ejecutivo es entiendo yo, una modificación a la indicación del senador Cast. Y en consecuencia lo que correspondería sería, si es que se aprueba la propuesta del Ejecutivo, es aprobar la indicación del senador Kass con las modificaciones que se han planteado. ¿Le parece? Eso es lo que se pondría en votación. Entonces está en formulario, ¿no? Claro. Hagamos unánimemente, claro. ¿Están los 5 senadores de acuerdo? ¿La unanimidad de los senadores? El senador Montes no ha expresado su opinión, ¿está de acuerdo también? Don Carlos. Yo estoy de acuerdo, creo que es mejor la del Ejecutivo. Sin embargo, quiero reiterar lo que he dicho en otras ocasiones. A mí, para favorecer a los sectores más bajos recursos se requieren políticas y programas. Creo que los fondos concursables de cualquier naturaleza no es la forma de enfrentar problemas permanentes de desarrollo de determinados sectores. Y creo que en deporte tenemos que terminar luego con esto de que los fondos concursables, la forma de no tener un programa y una política más estable, va quedando sujeto a las capacidades y a circunstancias de cada uno de los grupos. Quiero insistir en eso porque creo que esto hay que cambiarlo. Pero por ahora creo que dado que es concursable, me parece bien esta definición. Muy buen punto. Gracias, senador. Presidente, ¿puedo? Sí, señor Águila, le fijo la palabra, asesor jurídico. Sí, muchas gracias, senador. No, por su intermedio, responder al senador Montes que hoy día sí existe una política institucional respecto a los criterios de elegibilidad y los factores de priorización del Ministerio al IND para la entrega de estos recursos. Esta política también beneficia a los programas, a los diversos programas del propio Instituto Nacional del Deporte. Y creo que es importante destacar que este trabajo y este levantamiento que acabamos de hacer dice hoy día en relación con que estamos haciendo un cambio para dejarlo consagrado en la ley, pero hoy día en la práctica sí se está realizando de esta manera. Eso, presidente. ¿Me permite, presidente? Senador Montes. No, es que yo quisiera decirle al señor Águila, que el problema es la ausencia de una política distinta a la que hay. Yo no digo que no haya nada. O sea, hoy día con los recintos deportivos, que son bastantes miles a lo largo de Chile, no hay una política efectiva para mantenerlos, y no solo para mantenerlos, para que tengan actividad, desarrollo en los barrios populares, no lo tenemos. Y todo queda sujeto a un grupo de dirigentes. En algunos casos a los municipios que ayudan a presentar proyectos, de 10 canchas le sale a una.
el esquema de los monitores que existen en buena parte de los países de América Latina, en las canchas de sectores populares, eso no existe en Chile. Todo depende de proyectos que se concursan, a eso me estoy refiriendo. Entonces, simplemente yo creo que no estoy criticando a este gobierno, creo que los anteriores también, está una vieja discusión, porque tiene el sistema de fondos concursables es una manera de destinar pocos recursos a una tarea y hacer a mucha gente creer de que realmente están con opción. Y eso es una cuestión que en política, en barrios populares, es muy importante resolver, porque esto tiene directamente que ver con los temas de cohesión social, de desarrollo, en fin, con la vida cotidiana misma, y esto es un tema que hay que enfrentarlo. Muy bien. Finalmente, señor secretario, sería la unanimidad de los senadores. Sí, se aprobaría, presidente, está pidiendo la palabra el diputado Keitel, pero antes de eso precisar solamente que en consecuencia se aprobaría la indicación del senador Kast, que tiene por objeto reemplazar el número primero de este artículo único, con la redacción que se ha señalado por parte del asesor legal de la Subsecretaría del Deporte. Ya me he contactado con él internamente para el efecto de que me mande Así es. el texto correspondiente para hacer la adecuación de la indicación, presidente e integrantes de la comisión. Bien, quería aprobado entonces la indicación con el complemento sugerido por el Ejecutivo. Y que en consecuencia, presidente, sí, despachado el proyecto. Despachado el proyecto. Que está formulada este proyecto. Despachado el proyecto y le damos la palabra entonces al autor. Diputado Keitel tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien cortito, simplemente agradecerle a usted y a todos los senadores y senadoras por el apoyo que le han dado al proyecto, y yo sé que de alguna u otra forma siempre llegan a ser insuficientes las cosas que uno quiere y que pretende de fondo, a través de una forma que quizás también gracias al trabajo de ustedes también y en relación a apoyar lo que acabamos de hacer con la indicación tanto de Felipe Kast como del Ejecutivo. Comparto plenamente lo que dice el senador Montes, que durante los últimos 31 años de los diferentes gobiernos no se le ha dado la prioridad y el enfoque que se necesita realmente justamente para devolver el deporte a los barrios de todo Chile. La ausencia de políticas claras, están llenas de vacíos, letras muertas, llenos de vacíos legales que finalmente sí que se necesita. Así que espero con confianza que en los gobiernos de turno, los siguientes gobiernos de turno, se le dé el enfoque y la importancia que realmente merecen hoy día, especialmente como busca el proyecto, darle apoyo a los sectores y a las personas más vulnerables. Así que, una vez más, muchas gracias. Y le quería preguntar al señor secretario que por un tema de duda mía e ignorancia personal, ¿esto ahora pasa nuevamente a la sala del Senado o va a la Cámara de vuelta como tercer trámite? Eso, y gracias, don Jaime, qué bueno que haya resultado y que siga avanzando. Gracias. Va a la sala, señor diputado, va a la sala. Va a la sala, perfecto. Es probable que sean más de 31 años, sí. Ya. Y en caso que se apruebe, a menos que don señor Águila venga de la, ¿cómo se llama? DGD. ¿De qué parte? ¿Qué cosa, presidente? No, de la DGD no. O la Dirección de Movilización, presidente. Eso es mucho peor. En su época, claro. Eso es mucho peor, don Águila. Mucho peor, como diría mi suegra, senador Montes. Muy bien. Señor secretario, ¿algo más que agregar respecto al tema? No, lo que usted ha dicho, presidente, en el caso que la indicación que se ha planteado al proyecto, es decir, en la discusión particular, se apruebe también en la sala del Senado, este proyecto va en tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados se pronuncie respecto del cambio que le estaría efectuando el Senado a este proyecto de ley. En caso que la Cámara lo apruebe, el proyecto queda en condiciones de ser enviado al Ejecutivo para su promulgación y publicación como ley. Bien, entonces está despachado y liberamos al señor Águila, ¿no es cierto? Porque lo tenemos en comisión de servicio ya por largo mes acá, en todos los temas. Como usted quiera, presidente. Creo que no se va a ver hoy día el proyecto de ley, presidente, de poner, de nominar al Premio Nacional del Deporte bajo el nombre de la destacada deportista Marlene Arens. Margot de la hija. ¿Marlene Arens? ¿No está? No lo tenemos.
No lo teníamos, secretario, para hoy, ¿no? No, el proyecto se dio cuenta, presidente, la semana pasada y no ha sido puesto en tabla. Para esta ¿Y un sesión. proyecto de artículo único? Sí, es bien simple. Es bien simple. Ahora, Lo que hace precisamente lo que ha dicho el señor Díaz, que es, perdón, el representante de la subsecretaría, señor Águila, que es denominar al Premio Nacional del Deporte como con el nombre de la ex deportista Marlene Arens. y viene a la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Pero no ¿Y viene sé, unánime? Sí, si quiere lo podemos ver al final de esta sesión, presidente, porque no... Aprueba al tiro, Jaime. Yo creo que sin debate aprobémoslo. Yo creo que Yo tengo una opinión, presidente. Sor Águila, para que se vaya entonces con Con doble premio. cuota completa. No, sí, Oye, y después compensa con proyectos. Sí. Le van a entrar, senador Montes, 3 La proyectos nuevos. ministra lo va a dejar aquí en la Comisión de Educación por largo tiempo. Prontamente. Yo feliz. Senador, presidente, no, nosotros decir que Marlene Arens, por supuesto, es una tremenda deportista, la única mujer que efectivamente ha sido medallista olímpica en Melbourne en 1956. Fue una medalla de plata, su destacada participación en los Juegos Panamericanos, oro en Chicago 59, oro en Sao Paulo 63, en los campeonatos sudamericanos de atletismo, oro en Santiago 56, Montevideo, Lima, Cali. Es sin lugar a dudas una tremenda deportista. Nuestra única aprehensión como ejecutivo es que los premios nacionales hoy no llevan un nombre. Si uno hace una revisión de todos los premios nacionales, por ejemplo el de literatura, uno se da cuenta que este premio nacional no tiene un nombre, y uno podría decir por qué no lleva el nombre de Gabriela Mistral, de Isabel Allende, de Marta Brunet, de Diamela Eltit, que son destacadas premios nacionales de literatura propiamente tal. Uno podría decir por qué el premio de arquitectura no lleva el nombre de Lili Garafulit, que también es una gran arquitecta. Bueno, uno puede discutir precisamente si es necesario o no que lleve el nombre de una deportista o de un escritor o de un arquitecto destacado, en estos ejemplos que yo di, porque sería una excepción dentro de los premios nacionales. Es nuestra única aprehensión, se la queremos manifestar a la comisión. Muy bien. Escuchemos a don Sebastián Keitel y si les parece, como tomamos la propuesta del senador Montes de votarlo de inmediato. Diputado Keitel. ¿Él es el autor del proyecto, Sebastián? Hola, no, yo no soy el autor, creo que es la Eric Olivera. Perdón que me meta, pero justamente no sabía que se iba a ver este proyecto. Pero yo fui uno de los que rechazó el proyecto en la comisión, justamente por lo que explicaba el señor Águila, porque claramente el currículum de Marlene es impresionante, es notable, es la única medallista mujer de los Juegos Olímpicos, tenemos 13 medallas y es la única medallista como tal, pero yo lo que propuse en la comisión es que para no salir de lo que hoy día se hace en Chile, que los premios nacionales no lleven el nombre de nadie, y muchas veces también para no correr riesgo de que personas que sean con un nombre determinado, algo puede pasar a futuro que finalmente se tenga que retractar de darle nombres a los premios como tal. Yo lo propuse como que fuera la actuación relevante del año. Hoy día existe el Premio Nacional de Deporte, que lamentablemente ese premio nacional premia al deportista del año anterior. Y el premio nacional debiera ser el cúmulo de una trayectoria deportiva, y en especial a ex deportistas, y muchos de estos proyectos, de estas personas que tienen premio nacional tienen después una beca vitalicia y tienen otros beneficios como tal. El Premio Nacional del Deporte entrega una X cantidad de UF al mejor deportista del año anterior que estamos votando nosotros. Yo soy parte también de esa comisión que vota, son 5 personas, incluida la ministra de turno, más 2 parlamentarios, un senador, un diputado y otras 2 personas como tal. Entonces, no me parece que podría ser un error darle un nombre determinado, porque ¿qué pasaría con todos los demás premios nacionales que se dan en las diferentes áreas? Pero sí creo que Marlene podría ser importante de ponerla justamente dentro del proyecto, pero solamente como
un premio a la actuación relevante del deportista que ese año sea campeón del mundo, lo mismo que eso también pasa a una elección que se puede hacer en base a un grupo determinado de personas. Entonces, eso, por eso yo lo rechacé, fui súper abierto en decirlo tal cual, en ningún caso es una crítica o un rechazo a que sea Marlene, al contrario, me parece que sería notable poder darle una nominación a ella sobre un tema así importante y un premio así importante, pero premio nacional, al contrario, creo que lo que vamos a trabajar a futuro es justamente cambiar a quién y cómo se está dando el Premio Nacional de Deportes, que tiene que ser en base a una trayectoria y no a una actuación que se hizo el año anterior. Era eso, quería aportar en eso, pero claramente quería hacer esa explicación bajo mi punto de vista como deportista, como ex deportista y día parlamentario. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. No sé si se insiste en el tema o lo dejamos pendiente. Quedamos pendientes nomás. Ya, ok. Pero Bien. pidámosle una propuesta al Ejecutivo más fundada, Presidenta, porque debería haberlo hecho en la Cámara. Sería bueno, porque vamos a tener que en algún momento pronunciarnos, señor Águila. Entonces, nosotros, ¿Mm? Sí, presidente, lo que pasa es que reiteramos más que una propuesta, como es un proyecto con un artículo único que cambia el nombre del Premio Nacional, nosotros vamos a ingresar a la comisión un proyecto de ley que cambia el Premio Nacional. Podríamos verlo de manera conjunta, ya está para la firma del presidente. Eso. Y recoger lo que plantea el diputado Keitel, tal vez aún ser tan importante. Lo hemos recogido, presidente. La distinción de Malenares. Perfecto. Ok, ya. Muy bien. Gracias. Ahora sí, don Francisco, seguimos con el siguiente tema. Presidente, usted y yo queríamos seguir con el señor Claudio Díaz, que él es el representante del Centro de Padres del Liceo Camilo Enríquez de Temuco. La comisión acordó invitar a don Claudio con el objeto de otorgarle 10 minutos en la sesión del día de hoy para que él exponga la situación en lo que se refiere al Centro de Padres de esa institución por la situación que está viviendo el Liceo Camilo Enríquez. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos a don Claudio Díaz con nosotros, presidente del Centro de Padres. Le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, senador Quintana. Primero, agradecer la instancia, la gestión suya del senador García Rominot por esta instancia. Y vamos a hacer un buen uso de estos 10 minutos. Me acompaña nuestro abogado, experto en educación, señor Francisco Pérez, quien después que yo termine, dentro de estos 10 minutos vamos a poder manifestar nuestro pesar. Hoy día, 9 de agosto, se cumplen 5 meses de una huelga legal de un sindicato que por demandas, por un contrato colectivo, con una corporación educacional sin fines de lucro. Ese es el origen de este problema. Como comunidad, a raíz de este problema, hemos sentido que este conflicto, que es laboral, ha afectado los derechos de educación y el bien superior del niño y adolescente. No se ha respetado ni se ha garantizado por parte del Estado estos dos derechos. Producto de esta huelga, donde sí ha habido una negociación, pero no un acuerdo entre las dos partes, se han mantenido 2.800 estudiantes de este emblemático liceo de la 9ª región con clases parciales, sin recibir un servicio de educación completo, lo que ha producido pena, angustia, rabia y, por supuesto, desesperanza en toda una comunidad educativa. La falta de acuerdo entre estas dos partes ha fracturado literalmente a una comunidad educativa completa. Los estudiantes del Liceo Camilo Enríquez, senadores, no votaron por la huelga y tampoco negocian. Ellos son las principales víctimas de este conflicto laboral, víctimas del nulo acuerdo que ha habido entre sindicato y corporación y víctimas también de la permanente judicialización de este conflicto. Para los estudiantes del Liceo de Camilo Enríquez, sus derechos de educación de calidad y el bien superior del niño y adolescente han estado invisibilizados durante estos 5 meses. Ha prevalecido un derecho laboral por sobre el derecho a la educación. Recordarle a ustedes que la educación en nuestro país no es un servicio esencial. La respuesta de las autoridades de educación a las cuales hemos acudido como centro de padres, tanto a nivel regional, a nivel central, la respuesta ha sido en general, lamentablemente no tenemos las competencias para resolver un tema laboral. Y así lo han demostrado estos 5 meses de incertidumbre, de angustia,
pero por sobre todo de mucho dolor. Y esto, independiente de la buena voluntad que nos han demostrado todas las autoridades en educación. A los estudiantes de cuarto medio de este año se les acabó el tiempo. Su año escolar 2021 está cerrado. Para ellos hubo contenidos parciales, sin resultados de aprendizaje o habilidades que ellos simplemente no alcanzaron. Solo pueden aspirar a dos cosas: repetir su nota 2020 o el promedio de los últimos 3 años. Si este conflicto laboral no se concluye, no se termina, no se negocia, no se llega a un acuerdo, los demás niveles, de séptimo a tercero medio, se les podría aplicar la misma medida. La pregunta que nace en nuestra comunidad educativa: ¿cómo puede entonces en educación coexistir un derecho a huelga, negociación colectiva, contrato colectivo con una corporación o una fundación sin fines de lucro, sin afectar el derecho a la educación? El derecho a la huelga es un derecho que hoy día a esta comunidad le demuestra que está por sobre el derecho a la educación. Producto de no llegar a un acuerdo entre el sindicato y la corporación, el daño que se ha producido a todos los estudiantes del Liceo Camilo Enrique es un daño irreparable. Si se llegara a un acuerdo, este contrato colectivo que tanto anhela un sindicato, va a estar firmado sobre el sufrimiento, el dolor de los estudiantes, las familias y también de los profesores. La pregunta que también me cabe como padre, como apoderado de este liceo: unos pesos más, unos pesos menos, ¿justificarán tanto dolor en estos 5 meses? Creo que es tiempo de revisar la ley de inclusión para que esto que estamos sufriendo en carne propia no se vuelva a repetir. Dejo con ustedes a nuestro abogado Francisco Pérez para que pueda continuar en este tiempo que nos queda. Gracias, senador, por escucharnos. Muy bien, don Claudio Díaz Ramírez, y si necesita unos minutos más también no hay inconveniente. Gracias, senador. Van a haber algunas consultas también de los... Sí, por supuesto. Yo más que nada, el objetivo de este centro de padres fue siempre poder restablecer el servicio educacional. Teníamos claro que era un conflicto laboral. Nadie mencionó que iba a demorar tanto tiempo, ya que este conflicto de las dos leyes, una ley laboral y una ley de inclusión en educación, donde tenemos a un sindicato con su legítimo derecho a huelga y una corporación que tiene toda la normativa que dice yo no puedo negociar porque no tengo fines de lucro, nos tienen esto. Los estudiantes son las víctimas de este conflicto, de este choque de las dos leyes. Esto ha sido dramático para las familias. De los 2.800 estudiantes del Liceo Camilo Enrique, casi aproximadamente 500 ya se han retirado. Eso es un impacto. Lamentablemente, Temuco no tiene la capacidad para recibir a 2.800 estudiantes. Los apoderados legítimamente el 12 de agosto, cuando comienza el sistema de admisión escolar, lo más probable es que muchos quieran emigrar. Pero Temuco no tiene la respuesta, la capacidad para dar educación. El Liceo Camilo Enrique es un liceo emblemático. Hay que sostenerlo. Lamentablemente la ley nos ha llevado a esto, a un choque de dos leyes, donde un derecho ha prevalecido sobre el otro. Aquí claramente el derecho laboral ha sobrepasado el derecho de educación. Nuestros hijos, los estudiantes del Liceo Camilo Enrique, no tienen garantizado su derecho a educación, han recibido una educación parcial, incompleta, resultado de aprendizajes que, si bien son priorizados, muchos no lo van a alcanzar. Cuarto medio ya no lo hizo, se les acabó el tiempo, no queremos lo mismo para el resto de los estudiantes. Esto es un drama familiar, un drama de estudiantes, donde hay mucha desesperanza, hay mucho dolor. Pero también creo firmemente que podemos solucionar esto, y la solución creo que pasa por sus manos, de revisar esta ley de inclusión, donde estas dos leyes, estos dos derechos, el derecho a negociar y el derecho a educación, que están garantizados, puedan coexistir sin afectar el derecho a educación. Eso por mi parte, senador Quintana, gracias por su tiempo. Y no sé si Francisco podría agregar algo más. Sí, por supuesto. Gracias, escuchamos al abogado. Don Francisco, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, senador. Primero que todo, saludar a los senadores y senadoras presentes, agradecer la instancia. Creo que don Claudio lo ha dicho todo. Hemos sido testigos del conflicto, creo que desde el primer momento o desde los primeros días en que se inició la huelga,
y en ese momento nadie imaginaba el tiempo que podría llegar a durar. Creo que la última paralización de actividades educacionales que recuerdo que duró tanto tiempo fue el año 2009, pero fue en el sector público y fue a nivel nacional. Ahora, hay muchas situaciones acá que están generándose que son nuevas en realidad y muy diferentes a esos conflictos ya históricos en el país. Lo que sí hemos visto que efectivamente la comunidad educativa está profundamente quebrada, que se han invisibilizado efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante todo este tiempo. Y ante eso hemos visto también cómo esta misma directiva ha sufrido ataques de parte de diferentes actores por no adoptar una posición clara frente al conflicto o accionar en contra del sostenedor, pese a que, como bien señalaba don Claudio, las mismas autoridades administrativas no han señalado que ellos no están facultados, no tienen competencias para poder resolver este problema o dar otro tipo de soluciones, las que han sido bastante acotadas a algunas situaciones académicas, como la que se da a los cuartos medios, que más que un cierre del año es terminar con las notas que tenían anteriormente. Ya no se les cerraría anticipadamente el año, y hay que destacar eso, porque si no perderían la calidad de alumno regular, y eso implicaría la pérdida de una serie de beneficios que están obteniendo, pero ya esa es la única solución que se tiene. Otras son imposibles porque lo han señalado reiteradamente, tanto el Ministerio de Educación como la Superintendencia, podría implicar acciones antisindicales o en contra de la negociación colectiva. Por otro lado, hemos visto que la Dirección del Trabajo tampoco ha abordado de mejor manera el conflicto, entendiendo la naturaleza propia de lo que es el derecho a la educación. También hemos visto cómo se ha instrumentalizado este problema y tanto buscando soluciones que no son las correctas para salir del mismo, o porque se ha negado en más de alguna oportunidad que existe un conflicto efectivo entre el derecho laboral y el derecho educacional. Poco se escuchó durante todo este tiempo en las acciones judiciales, incluso que logramos leer, sobre el interés superior del niño, niña y adolescente. Poco se escuchó sobre la protección de la infancia en este tiempo, o de los bienes jurídicos educacionales que hoy día reconoce la Superintendencia de Educación por medio de su ordinario 1663 del año 2016. Y se ha puesto más atención a veces en cuestiones como el hecho de que el sostenedor siga percibiendo subvención, a que el servicio educativo sigue suspendido. Se ha seguido instando a los padres también, madres y apoderados, a interponer acciones legales o administrativas que sabemos no son la solución al problema, no son efectivas para que los estudiantes vuelvan a clase, no solo por los plazos y formas que se deben respetar, sino también por los derechos de los niños y niñas adolescentes que no están garantizados por el sistema. Un claro ejemplo es la protección constitucional de la educación, que en su defecto, cada vez que se ha buscado proteger este derecho, se ha debido hacer por medio de otro tipo de acción, o sea, por la misma acción de protección, pero buscando garantizar o proteger otras garantías constitucionales como lo es la propiedad o la igualdad ante la ley. Ahora bien, estamos en presencia de un conflicto que está afectando, ha vulnerado los derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes no forman parte del conflicto principal, como bien señalaba don Claudio, quienes, como bien señalaba don Claudio, no van a firmar un contrato de negociación colectiva, y quienes a la larga van a ser los más afectados por esto. Es evidente esta afectación cuando las instituciones jurídicas no han sido suficientes y han sido ineficaces en garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
y quienes siguen siendo tratados como mercancía en algunos sectores de nuestra sociedad, pese a que la ley 20.845 puso término al lucro en la educación con recursos públicos. En este sentido, condenamos cualquier uso o destino indebido de la subvención que la Corporación Educacional El Bosque hubiese efectuado. Sin embargo, las sanciones y condenas se deben dar en el marco de los procedimientos administrativos y judiciales que están regulados, ya que precisamente la ley 20.845 puso límite al sostenedor, quien debe ajustar estos recursos a los fines educativos y rendir cuenta pública de ellos. Por tanto, ver si recibe o no subvención en este minuto, la verdad es que casi que es un hecho de la causa que a la larga no debiera afectar en la medida que no hubiese hecho un mal uso, pero tampoco destraba el problema, que es básicamente un conflicto normativo. Ahora bien, sabemos y estamos muy conscientes de que la única solución es que se llegue a un acuerdo, porque no va a ser ni el Ministerio de Educación, ni va a ser la Superintendencia de Educación, ni la Dirección del Trabajo, ni tribunales de justicia quienes van a obligar a las partes a ponerse de acuerdo. Entonces está en poder de ellos y es de única y exclusiva responsabilidad tanto del sindicato como de la corporación encontrar una solución. Sin embargo, este conflicto ya advierte y pone en evidencia este conflicto normativo que a la larga va a seguir afectando a los diferentes establecimientos educacionales del país, y mientras no se resuelva, no se aborde y no se vea cuáles son las soluciones y las salidas reales, vamos a seguir encontrando que los niños, niñas y adolescentes siguen en desprotección ante el sistema. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Francisco Pérez. Voy a ofrecer la palabra a los colegas. La verdad que es imposible que las palabras tanto del presidente como del abogado, como también cuando escuchamos anteriormente al presidente del sindicato, nos dejen indiferente. Creo que no dejan indiferente a nadie que siga de cerca, como el caso de esta Comisión de Educación, los temas educacionales en general. Más aún, aquí está el caso del senador García, que me planteó también esta reunión, y yo que hemos seguido de cerca esta situación. Este es un tema realmente preocupante para cualquier persona que conoce el Liceo Camilo Enrique. Del Liceo Camilo Enrique no solo lo conoce la región de la Araucanía, sino todo el país, porque durante mucho tiempo ha sido pionero en muchos temas, destacadísimo en temas deportivos y sobre todo en la cantidad de puntajes nacionales todos los años, durante la última al menos 2 décadas. De acceso a la pregunta. Es un liceo realmente de prestigio y por lo tanto lo que ocurre aquí francamente nos preocupa y nos debe movilizar. Quiero ser también muy claro como lo hemos sido con los demás invitados. Nosotros, a diferencia de la Cámara, no tenemos facultades fiscalizadoras legislativas y por supuesto de representación, y en ese ámbito es que hoy día lo escuchamos con preocupación, con mucha atención. Esta vez es la 5ª sesión, ustedes me corrigen, señores senadores, señor secretario, que le dedicamos tiempo y no poco a este tema porque nos preocupa, y seguramente si se requiere más, así será. Hemos tenido acá a distintos organismos, a la superintendencia en más de una ocasión de educación, y claro, se ha instalado esto de que aquí hay un choque de 2 legislaciones. Yo siento que es un tema un tanto discutible. No quiero con eso por ni un segundo que se queden con la pelota, con la idea de que aquí todos se tiran la pelota, porque primero hay que pensar en la comunidad educativa, primero los estudiantes, que son los grandes perjudicados con el no acuerdo entre el sindicato y el sostenedor. Solo quiero decir que esta fue una discusión bien compleja, bien sentida, también con una fuerte oposición hace 4 o 5 años atrás cuando se dio. Y probablemente haya algún vacío, no soy yo el indicado para decirlo, le podemos incluso hacer alguna consulta al secretario. Claro, uno puede decir que tal vez la estrategia podría haber sido otra, de unos actores u otros, incluso jurídica. ¿Qué derechos finalmente son los que uno va a invocar en todo esto? La propia superintendencia nos dijo a nosotros, y ellos instalaron esta idea de que no tenían un límite en sus atribuciones legales. Pero ha habido también opiniones dentro de esta comisión en el sentido de que la superintendencia sí hoy día cuenta con requisitos objetivos para haber establecido, ¿no es cierto?, la figura de un administrador provisional. Entonces, no está tan claro esto de que exista finalmente
un vacío legal. Yo no me cierro a ninguna posibilidad. Si en nuestras manos estuviera el poder resolver esto de manera legislativa, yo créame que aquí tendríamos la unanimidad para hacerlo, pero en esto el Ejecutivo, el Ministerio, el ministro no ha sido claro tampoco en entregarnos, en decirnos con presión dónde puede estar el problema legal. Aquí, lo decía también el abogado, aquí esto se resuelve con acuerdo. Y aquí tiene que haber alguien con potestades directas, como el Ministerio, que acerque a las partes y resuelva este tema. Estos tiempos que el ministro está siendo acusado incluso por temas que pueden ser hasta discutibles. Yo siento que este sí es un tema realmente importante, porque el servicio educativo y el derecho a la educación que no se está dando debidamente, más aún en contexto de pandemia, con todo el daño que eso le genera a todos los estudiantes. O sea, ni pensar en quien está cursando el cuarto medio, créanme que resulta doloroso para cualquiera que escuche el planteamiento que ustedes han formulado. Pero yo siento que esto es un debate bien de fondo. Creo que el tema de Camilo Enrique que va a dejar una lección muy importante, por lo menos nosotros nos la deja, creo que en esto interpretar a los colegas, incluso desde el punto de vista constitucional, porque ustedes recordarán que cuando se empezó a discutir algunas modificaciones, el senador Montes conoce muy bien esta discusión en el pasado reciente, de establecer de manera más robusta los derechos en la Constitución. Hasta hace muy pocos años, lo que prevalecía en la Constitución, nuestro secretario experto en materias constitucionales lo puede decir, era la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza, que básicamente la libertad de abrir colegios. Eso es lo que prevaleció durante mucho tiempo. Estas discusiones fueron muy largas, y tuvimos fuerte oposición también, quienes defendíamos establecer en una supremacía el derecho constitucional de la educación. Es un tema no del todo resuelto hoy día, por supuesto que se ha avanzado mucho en los años y probablemente haya un margen de diferencia ahí, del cual, ¿no es cierto?, pudiera estar la solución, pero es un tema no menor. Perdónenme que me haya apartado un tanto, pero creo que es un tema que quienes venimos siguiendo la educación, el ver un conflicto a esta altura, pleno siglo XXI, con toda una reforma en curso, que debió haberse mejorado su implementación en los últimos años, no deja de ser un problema serio y que amerita mucho más que 10 minutos. Eso es lo que yo quisiera decir en términos muy generales y en términos también personales, en gran parte de lo que he señalado. Ofrezco la palabra. Presidente, si me permite, muchas gracias. Yo quiero en primer lugar agradecer al presidente del Centro de Padres y Apoderados del Liceo Camilo Enrique de Temuco, don Claudio Díaz, y al abogado don Francisco Pérez por la exposición que nos han hecho. Nos habían solicitado audiencia y qué bueno que hoy los hemos podido escuchar. En segundo lugar, estamos todos esperanzados en que esta semana una gestión, no quiero decir que sea de buena voluntad, porque de hecho lo es, pero una gestión oficiosa que está llevando adelante el superintendente de educación, don Christian O'Ryan, con las partes involucradas pueda tener éxito y acuerdos para resolver el conflicto y recuperar la normalidad de las clases. Vamos a estar muy atentos y esperamos que así sea, porque es muy verdad que 5 meses en un año escolar que estrictamente tiene... El año escolar tiene ¿cuánto, Jaime? Tú tienes más experiencia que yo, pero tendrá 9 meses. Yo creo que no más que eso, ¿verdad? Normalmente el año escolar termina a mediados de diciembre, para los cuartos medios termina antes incluso. Enero, febrero normalmente son meses de vacaciones, entonces de verdad que gran parte del año escolar ha estado fuertemente influenciado por la situación de no arreglo del conflicto, de no solución del conflicto. Así que esperamos que esta semana podamos recibir de una vez por todas buenas noticias. Y finalmente, presidente, yo quería sugerir, porque usted tiene razón en el sentido de que no tenemos claro si aquí estamos frente a un, como bien lo planteaba tanto don Claudio como don Francisco, a un choque de 2 derechos, el derecho a la huelga y el derecho a la educación. Si estamos frente a una situación que nuestro ordenamiento no ha podido resolver, porque cuando escuchamos nosotros al superintendente de educación en un par de sesiones atrás,
teníamos como harta esperanza en que, por ejemplo, una solución como es el nombramiento del administrador educacional podría haber sido la solución. Sin embargo, él mismo nos dijo, miren, esto tiene sus dificultades, porque un administrador provisional puede intentar llegar a acuerdo con el sindicato, pero también puede que no llegue a acuerdo con el sindicato y la situación se mantenga. O sea, no necesariamente la designación del administrador provisional resuelve el problema, porque al final igualmente se depende de la voluntad de las partes. Entonces, yo quería sugerir que la biblioteca del Congreso nos pudiera hacer un análisis jurídico, tanto desde el punto de vista del derecho que tienen las personas afiliadas a un sindicato, del derecho a la huelga, como del derecho a la educación de los niños, adolescentes, padres y apoderados, la comunidad educativa, y que sobre todo nos advierta sobre vacíos legales, sobre inconsistencia en nuestra legislación, cómo la podemos mejorar, porque yo creo que la experiencia, lo que para la comunidad del Liceo Camilo Enrique ha sido una experiencia dura, difícil, nosotros tenemos que saber bien si requiere de modificaciones legales de tal manera de evitar que en lo sucesivo este tipo de situaciones se sigan, sigan ocurriendo. Porque todos estamos completamente de acuerdo de que para la comunidad educativa es muy, muy doloroso, muy difícil todo lo que les ha tocado vivir. Así que yo sugeriría que le pidiéramos a la biblioteca que nos alumbre. La biblioteca, en realidad, uno pudiera decir, bueno, la biblioteca, pero quizás decirle a don Claudio y a don Francisco que la biblioteca siempre nos está iluminando, siempre nos está ayudando, y particularmente en situaciones tan difíciles como esta, por ejemplo. Necesitamos tener claridad respecto de la legislación, de cómo mejoramos la legislación. Nosotros no tenemos iniciativa de ley en todo, pero yo creo que en muchas cosas de estas es probable que tengamos iniciativa. Incluso puede surgir un proyecto de ley de los 5 integrantes de esta Comisión de Educación del Senado. Pero yo lo que creo es que la experiencia que hemos vivido todos, y también usted, presidente, como senador por la Araucanía, yo mismo como senador por la Araucanía, que por supuesto la vivimos y la sentimos muy, muy en carne propia. Bueno, que como dije, que nos sirva de experiencia y que ojalá podamos hacer las modificaciones legales que correspondan a tiempo para evitar que se vuelvan a producir situaciones como esta. Reitero mis agradecimientos a don Claudio y a don Francisco. Gracias, presidente. Muy bien, senador José García, yo también recojo los planteamientos. Creo que la propuesta de la biblioteca a todos nos da garantías. Debe saber muy bien el abogado Francisco Pérez, que es la principal fuente de consulta en el país de todos los abogados de Chile, la Biblioteca del Congreso Nacional, y podría efectivamente dar una mirada ahí objetiva y rápida también respecto a cómo proceder. También tenemos al subsecretario de Educación que se ha conectado, don Jorge Poblete, a quien le agradecemos su presencia, y si nos trae una solución, en este caso, bueno, con mayor razón, lo aplaudimos. Don Carlos Montes. Con mayor razón es bienvenido, dice usted, presidente. Bienvenido, claro. Don Carlos. Mira, hemos tenido informaciones, uno no logra sistematizar todo porque no está metido directamente en lo que se está viviendo. Sin embargo, hay una cosa que resulta incomprensible en las normativas, porque nosotros tenemos hace mucho tiempo un compromiso internacional de que lo que debe prevalecer en este tipo de situaciones es el interés superior del niño, la niña y el adolescente. Eso es lo que debería ordenar las soluciones que el Estado da. Y si ese fuera, el colegio tendría que estar funcionando independiente del proceso a través del cual se va resolviendo el conflicto entre las partes, en este caso la corporación y el sindicato. Y la verdad que esto no ha operado acá. Cuando discutimos la modificación de la figura del administrador provisional, hubo hartos casos arriba de la mesa, hartos casos, que a mí me tocó uno, por ejemplo, en que el conflicto era entre 2 propietarios del colegio, y el conflicto entre los 2 propietarios llevó a que el colegio finalmente tuvo que cerrar,
y los alumnos tuvieron casi todo el año en el aire y no tuvieron clase, tuvieron muy mal. Bueno, cuando se creó esta figura era justamente para proteger los derechos de los niños, para proteger la educación como el objetivo. Acá a mí me cuesta entender por qué el ministerio no puede intervenir. El ministerio siempre también encuentra mecanismos para intervenir en situaciones como esta. Conozco el caso de un colegio de Maipú, donde el ministerio dijo, no me meto aquí, que una manera de no enfrentar un problema que están enfrentados los dueños del colegio. El ministerio paga la subvención solamente con la firma de uno y no con el otro, cosa que es bastante irregular. Y hay un juicio no sé en qué va a terminar o si ya terminó en estos días. Esto yo se lo expliqué en su momento al ministro, y la verdad que en función de defender a los niños, el ministerio dice, bueno, le pago a uno, pero lo hace en una situación legal de una precariedad para el otro socio muy, muy compleja. Bueno, yo sabes que pienso que hemos construido un concepto de Estado y de ministerio y de ministro que tenemos que por lo menos repensarlo. Si los ministros no son instancias para tomar decisiones cuando hay situaciones que van al borde de las normas y que ellos tienen facultad, hay ministerios que la tienen, ¿eh? O sea, el Ministerio de la Vivienda me impresiona como ante determinados conflictos tiene facultad. Este ministerio, si es que no tiene el ministro, porque aquí el ministro, con compensaciones, con controles, pero el ministro debería asegurar que los niños están en clase, que el interés superior del niño se vela, y mientras tanto hay un proceso de definiciones del tema jurídico en conflicto. Mira, yo, aprovechando que está el subsecretario aquí, le diría que ¿dónde está el problema que le impide al ministerio nombrar un administrador provisional, que fue el tema que acordamos cuando cambiamos la ley? ¿Qué no hicimos bien para que frente a un conflicto que afecta a los niños no pueda intervenir nombrando un administrador provisional que puede ser por 1, 2, 3 meses o por más, dependiendo del conflicto? Aquí lo que importa es cuidar a los niños y su desarrollo. Me gustaría saber qué dice el subsecretario, señor presidente. Muy bien, le ofrecemos entonces la palabra a don Jorge Poblete. Muchas gracias, presidente, senador Quintana, y también por su término saludar a todos los senadores y los invitados que nos acompañan hoy día. Saludar también especialmente a Claudio y a Francisco, con los cuales hemos tenido reuniones, así que los saludo también y parto también diciendo nuevamente que yo sé que efectivamente lo hemos dicho muchas veces, pero muy lamentable esta situación, y quiero también comentar algunas cosas para poder desmitificar algunas cosas y también poder dar el contexto de realidad y de responder un poco la consulta que usted hace, senador Quintana, respecto a qué exactamente es lo que impide en el fondo poder avanzar en una materia en otra, cuáles son los derechos que chocan, por qué exactamente en el fondo uno, aún interviniendo, no se puede dar solución. Entonces, lo primero que quisiera decir es que el ministerio no está en una situación como de no intervención absoluta, de que no ha colaborado en nada, de que solamente mira cómo ocurren las cosas y está sin hacer nada. Esa no es la realidad. Efectivamente, lo que se ha hecho es que dentro del marco de las facultades que efectivamente el ministerio tiene, ha estado apoyando, ha estado acompañando, ha estado supervigilando, la superintendencia efectivamente ha estado revisando que se cumpla la normativa educacional y que efectivamente dentro de las posibilidades que tiene nosotros podamos actuar. Particularmente, de hecho, nuestro Ceremi de la región, que de hecho participó el otro día en reunión como tuvimos con el Centro Padre, y también hemos tenido otras reuniones donde ha estado representante del Colegio de Profesores, han estado representantes de los padres, también del sostenedor. Hemos actuado en búsqueda de llegar a un acuerdo. Ese acuerdo efectivamente tiene que darse entre las partes, porque acá lo que está efectivamente un poco en conflicto es la posibilidad de resguardar el derecho de los trabajadores de manifestar su diferencia y de estar en huelga, y por otro lado que el resguardo, las cosas prácticas que permiten resguardar ese derecho chocan con la provisión del servicio educativo en pos de resguardar el derecho de nuestros niños, niñas y jóvenes a la educación. ¿En qué choca particularmente? En que hoy día, y de partida para poder decir en términos generales, los profesores que están sindicalizados son alrededor del 34%. O sea que primero también no son todos los profesores los que están hoy día en huelga ni sindicalizados. Con los profesores que no están sindicalizados, el colegio ha seguido trabajando. También, por lo tanto, no es que todos los profesores estén hoy día en una situación de huelga. Son efectivamente algunos que están sindicalizados y que obviamente tienen su derecho a permanecer en huelga. Por el resto de los docentes del colegio han seguido trabajando. Obviamente en situación de pandemia y en situación afectada porque tiene una porción importante de los profesores que no están trabajando.
Evidentemente eso provoca una situación anormal, porque la vez anterior también cuando expliqué esto, parece que estaba describiendo algo normal, y eso no es normal, es anormal efectivamente. No es una situación cómoda para el establecimiento, ni para los niños, ni para los docentes que están supliendo estas funciones. En esa situación anormal, efectivamente, lo que se ha resguardado hasta el momento, y que la superintendencia ha supervigilado, es que el servicio educativo se pueda brindar, reitero, en las condiciones irregulares en las cuales se está brindando, pero que han permanecido permitiendo que el servicio educativo se entregue para los niños. Ahora bien, eso tiene un correlato con respecto a la huelga. La huelga, de hecho, tiene ciertas reglas, entre esas, por ejemplo, términos muy simples, yo no soy abogado, pero efectivamente me he informado de la situación, así que hay algunos aspectos que efectivamente hacen más difícil el avance. Por ejemplo, en la huelga no se puede dar el reemplazo. O sea, si efectivamente el colegio o nosotros por intervenir, o el administrador provisional, como también se ha dicho, llegar al establecimiento, no se puede dar el reemplazo. El reemplazo es una actitud antisindical, que está resguardada por la legislación. O sea, si cualquier empresa o sostenedor busca alguna forma de brindar el servicio educativo con otros docentes distintos a los que están en huelga, eso es una violación a la ley. Eso sería entendido como reemplazo y por tanto es una actitud antisindical. Por tanto, no se puede. Y eventualmente lo que se ha planteado como una figura de mayor intervención, bueno, reitero, no es que el Ministerio no haya intervenido, sino que estamos con las herramientas supervigilando que el proceso se dé de forma adecuada. Pero si llegara un administrador que tiene que cumplir ciertas condiciones, entre esas tiene que existir la condicionante, por ejemplo, que alguna de las causales se le puede asignar como responsabilidad al sostenedor. O sea, si el sostenedor es el causante de alguna de las condiciones que están establecidas en la ley, efectivamente se puede dar a un administrador profesional. Pero esto hasta el momento está dentro de las facultades que tienen ambas partes de mantener una situación de no resolución de un conflicto laboral que termina afectando los derechos de niños, pero no está en un marco, hasta la fecha, en un marco de vulneración de algo. Es más, si el sostenedor hiciera, por ejemplo, un reemplazo a los docentes que están en huelga, efectivamente incurriría en una causal que efectivamente termina causándoles un perjuicio a ellos, porque incurrirían en una actitud antisindical. Si un administrador provisional llegara al colegio, no puede establecer un reemplazo tampoco, porque tiene que enmarcarse dentro de las reglas que establece la huelga. Por tanto, eso muestra, por ejemplo, un aspecto práctico con el cual tienen que lidiar, ya sea el sostenedor o tendría que lidiar el administrador provisional, en caso de poder ser nombrado, para poder actuar en esa comunidad. Entonces, ante esta realidad, lo que hemos hecho como ministerio también y la superintendencia es, por un lado, acoger a todas las personas que han querido establecer contacto con nosotros y diálogo para poder ir buscando puntos de acuerdo. Particularmente nos hemos reunido, reitero, con docentes, sostenedor y también con los representantes de los padres y apoderados. De hecho, la reunión la tuvimos, creo que la semana pasada, nosotros también, una segunda reunión. Antes nos habíamos reunido con otros apoderados, en los cuales acogimos la necesidad de seguir apoyando la intervención. Y es así como les contamos la semana pasada, que como dijo el senador García, efectivamente nosotros le solicitamos a la superintendencia que mantuviera la intervención. El superintendente directamente se ofreció como mediador, eso se lo informó a una de las partes, también se lo informó a la otra, y finalmente esto llegó efectivamente a acuerdo. Ellos accedieron a ser mediados mediante el superintendente viaja este jueves a la región para poder, con un equipo de trabajo que él ha designado, poder mediar en la solución del conflicto, y es por eso que esperamos que esto pudiera llegar a buen puerto. Pero adicionalmente a eso, y a petición también de los padres y apoderados, hemos instruido a nuestro equipo para que apoye la intervención de la comunidad. Porque como bien decía Claudio Díaz, el presidente del Centro Padre, la mera solución del conflicto no soluciona, de hecho, en su completud, lo afectado que está la comunidad. Porque obviamente 5 o 6 meses de conflicto termina impactando a la comunidad de todas maneras. Yo también tengo hijos en colegio y me doy cuenta que cualquier situación que impacte a esta proporción en una comunidad termina impactando la realidad de los alumnos, la realidad de los docentes, y también probablemente pueda introducir divisiones en los padres y apoderados. Y es por eso también que hemos dispuesto un equipo que también viaja este jueves para poder establecer una relación con todas las partes, incluyendo los alumnos también, sostenedor y los padres y apoderados y los docentes, para poder hacer una intervención más bien al clima escolar, que debe ser reconstituido y debemos acompañar por más tiempo que la mera solución del conflicto. Reitero que la solución del conflicto que está centrado en lo laboral es una de las cosas que tiene afectada a la comunidad, pero por la extensión vamos a tener que seguir acompañando para poder restaurar una comunidad educativa que evidentemente sufrió un quiebre
y que requiere acompañamiento para poder enfrentar de cara al futuro un mejor estado en el fondo de la comunidad, para poder seguir brindando trayectoria educativa exitosa para sus hijos. Y el jueves viaja el equipo, así que vamos a trabajar con ellos para poder avanzar en esta materia. Así que son las vías de intervención que hemos ido aplicando, que están dentro de nuestro marco de posibilidades, y reitero, en el fondo yo creo que es probablemente inadecuado pensar que, el conflicto tiene afectado a todos los docentes. Reitero, hay una parte de los docentes que sí está efectivamente entregando el servicio. Segundo, el Ministerio sí ha estado activamente colaborando, interviniendo y apoyando dentro de sus facultades para poder solucionar esto. Y tercero, hoy día ya hay una nueva luz de esperanza porque hay una mediación que va a establecer directamente el superintendente con su equipo para poder encontrar acuerdos entre las partes. Eso obviamente no quita que esto tenga que llamarnos a reflexión, porque sí en la práctica, y aun cuando el país ha suscrito tratados internacionales que respetan los distintos derechos, acá tenemos un tema práctico en la cual las formas en que se ha dado la administración del Estado para resguardar esos derechos, en la práctica sí colisionan. Por ejemplo, en temas tan prácticos como, por ejemplo, resguardar el derecho a los niños, es decir, poder seguir brindando el servicio educativo cuando hay una porción de los docentes en huelga, no se puede ejecutar, porque en la práctica entregar ese servicio de alguna forma externalizada, o bien tener otros docentes que apoyen el servicio educativo, se puede entender, o es entendido de hecho, como reemplazo ante la situación de huelga de unos docentes, y eso obviamente es sancionado, y por tanto ahí empieza a colisionar las posibilidades reales que tienen la comunidad de resguardar el derecho a la educación. Reiteramos, esto requiere para una solución el acuerdo de las partes y establecer la legislación, por más que uno quisiera terminar de inducir o obligar a algunas partes a llegar a acuerdo, esto no es factible ni por el lado de los profesores, ni por el lado de los sostenedores, y por tanto confiamos que este proceso de mediación a esta altura ya del año llegue a buen puerto, por el bien de los niños principalmente, pero también por el bien de los docentes, el sostenedor y también los padres y apoderados que han estado muy preocupados de esta situación, y así lo hemos conversado también con Claudio y toda la directiva, porque en la reunión que tuvimos vinieron también toda la directiva representada a conversar sobre este punto, y ahí fue donde acordamos de hecho apoyarlos también con esta intervención, más bien a la comunidad y al clima escolar, aun cuando lleguen a una resolución, poder continuar apoyándolos para poder restaurar el clima escolar. Eso por nuestra parte, presidente. Bueno, le agradezco mucho, subsecretario, sus palabras. La verdad que mientras más lo escucho, más parece que más demostrado queda que el ministerio, que el sistema educativo todavía tiene un margen de acción en todo esto, particularmente la superintendencia, que es la que está actuando. Ojalá este viaje no fuera el jueves, fuera antes del jueves, porque cada día que pasa tiene mayor impacto en la decisión de estos estudiantes, como todos han dicho aquí, senador García, senador Montes, una situación verdaderamente dolorosa. Senador Montes ha pedido la palabra. Sí, no, yo le quiero decir al subsecretario que no se trata que el ministerio no actúe, que sí o no actúe, sino que resuelva. Entonces resuelva lo principal, que es el interés superior de los niños. Y en eso tenemos que ver qué no está bien, que le limita al ministerio, si es un problema de decisión en el ministerio o un problema normativo de las leyes. A mí de lo que oigo, me parece que, recordando, senador Quintana, cuando discutimos esto, a mí me hace recordar que siempre tratamos de que hubiera un administrador provisional para todo. Y la verdad que necesitamos uno que haga funcionar educativamente el colegio y quizá otro mecanismo para resolver el conflicto, porque mezclar las dos cosas es lo que genera una crisis mayor. Entonces, porque la superintendencia debería tener dispositivos para resolver este tipo de problemas. O sea, no, en fin, yo creo que hay una cosa ahí que tenemos que revisar. Yo encuentro realmente necesario que el ministerio nos diga qué creen ellos que debería tener el ministerio para resolver con más prontitud, para proteger el interés superior del niño, porque eso es lo que ha dicho recién el subsecretario. El subsecretario ha dicho que no tiene mecanismos para proteger o tiene mecanismos que hay un conflicto entre otros. Él ha dicho una cuestión que puede ser de carácter constitucional. Yo creo efectivamente que el tema del derecho a la educación y el derecho a la libertad de empresa, como hemos dicho, que es la manera en que se interpretó el derecho a la libertad de enseñanza, también debe haber una reflexión sobre el derecho a la educación y los derechos laborales. Porque la verdad que la educación pública, uno de los grandes problemas que tiene es que cualquier conflicto termina siendo paralización y los afectados son los niños. Entonces, ¿cómo
enfrentamos estos principios constitucionales al final, presidente. O sea, que hay un tema constitucional, porque tenemos que, si somos consistentes con la norma constitucional del interés superior del niño, tenemos que encontrar una manera de resolver esto y por lo tanto que los instrumentos de presión de los sindicalizados tienen que ser diversos, no solo los que tenemos contemplados hasta ahora. A mí la situación que está viviendo en este momento la Junaef, que no quiero enredar más esta conversación, yo lo encuentro una cosa que no debe ser y que hay que buscar una solución y que el Estado y los ministerios tienen que tener la capacidad de encontrar una solución, porque el conflicto es bien preciso, pero dar por hecho de que el ministerio tiene demasiadas limitaciones. Si es así, tenemos que darle soluciones legales. Si no es así, tenemos que ver cómo extremarla. Gracias, presidente. Sí, le voy a ofrecer la palabra inmediatamente al subsecretario, pero antes yo quisiera insistir en el punto que desarrolló el senador Montes. Yo creo que es importante porque es como la tercera sesión en que le preguntamos al gobierno así, pero claramente, porque esto queda, no es la historia fidedigna de la ley, pero sí del desarrollo del trabajo de esta comisión. Yo creo que es importante que quienes hoy día están invitados a esta comisión, que tiene un problema enorme y son los representantes, vean que aquí hay algún camino de solución, no aquí que nos tiramos la pelota entre todos, pero sí yo creo que es importante que entiendan también nuestros invitados que cualquier solución, si es que finalmente el gobierno dice, saben que en esto nosotros creemos que hay un cambio normativo, no me cabe ninguna duda que eso va a transformar en más drástica la legislación aún, que un poco lo que se pensó hacer en su momento, pero también recordemos el contexto en que se dio. Hubo una fuerte presión de muchos sostenedores particulares, como probablemente sea el caso del Camilo Enrique. No así de los padres y apoderados, porque también todos recordamos que hubo una agrupación de padres y apoderados muy activa, curiosamente, muy activa, en representación más bien en ese tiempo. Y digo, no, claramente no quien representaba a don Claudio, pero hubo padres y apoderados que más bien parecían estar representando a los sostenedores, que no querían que nada cambiara, que esto siguiera adelante, que el lucro siguiera campeando como ocurría hasta ese minuto. Entonces, por favor, esto ocurrió no hace mucho tiempo y probablemente cualquier cambio legislativo lo que va a hacer es que va a ser más estricta las leyes, más draconiana, y se va a meter con la subvención. Lo que no parece razonable es que como si nada, un conflicto de 5 meses, sea con un tercio de los profesores, sea con el 50%, con lo que sea, el sostenedor sigue recibiendo la subvención como si nada, y por lo tanto ahí tiene todo el poder de controlar la situación y seguir dilatando esto en perjuicio de los estudiantes. Señor subsecretario, ¿qué nos puede decir? Muchas gracias, senador. Bueno, primero quisiera decir en el fondo que esta situación, siendo muy compleja, anómala y que nos debe llamar a la reflexión, también es una situación excepcional. Primero creo que hay que tomar, estamos de hecho en alta política pública, analizando los problemas en el fondo en su contexto, y quiero decir en el fondo que esta situación es excepcional. No hay una situación de paralización de la educación en virtud de conflictos laborales, entonces esto es una excepción. Ahora, esa excepción tiene que llamarnos a una reflexión profunda, pero es compleja, o solamente para poder tratar de ejemplificarlo, pero otra situación en la cual se vive la afectación de derechos de los niños, en los cuales hay dos partes en conflicto, en las cuales a uno le gustaría intervenir completamente para poder tratar de resguardar ese derecho del niño, pero la sola intervención puede provocar males peores, es por ejemplo cuando se quiebra un proyecto familiar y hay una separación que obviamente en el fondo quienes están cerca de esa situación buscan todos los medios para poder apoyar, el Estado de hecho tiene intervenciones, pero indudablemente hay niños afectados producto de un quiebre familiar y en algunos casos eso se llega a una mejor solución y hay algunos casos que con una intervención aún así se llega a una situación lamentable en el fondo para esa familia y para los niños. Esta situación es distinta, pero similar en ese aspecto, en el sentido que todos vemos que efectivamente una comunidad que tiene un quiebre a partir de una relación laboral establecida entre su sostenedor y su docente termina impactando finalmente el derecho de los niños, principalmente en este caso el derecho a la educación. Y obviamente eso genera una frustración tremenda. Lo que hay que tener cuidado en este aspecto es que para poder, reitero, actuar sobre esa excepcionalidad, hay que entender muy bien la problemática y también sus impactos frente a la solución que uno pueda establecer, de tal manera que, eventualmente, coloquialmente dicho, el remedio no termine siendo peor que la enfermedad. En este sentido, es lamentable el quiebre de la comunidad. Y eso requiere, obviamente, analizar algunas políticas públicas que podrían perfeccionar la capacidad de acción frente a una situación excepcional como esta. Donde, por ejemplo, hay aspectos que poder avanzar en la legislación,
pero que implican una discusión profunda. Porque acá, por un lado, está el derecho a la educación, pero también está el derecho de los trabajadores, en el fondo, y obviamente también quienes sostienen la educación, de poder buscar reglas con las cuales solucionar un conflicto que aleja la posición de las partes. El problema está que mientras dure ese conflicto, obviamente hay derecho de los niños a educarse que están siendo afectados. Aspectos prácticos revisados, por ejemplo, que están en la legislación, es si por el bien superior del niño y el derecho a resguardar ese derecho, pero manteniendo la posibilidad de una huelga, es factible, por ejemplo, que el sostenedor o un ente tercero, que hoy día no existe, con esas facultades, pueda entregar el servicio educativo por encima de resguardar el fondo que no se mantenga el reemplazo o entendido reemplazo a los docentes que actualmente están en huelga. Es un punto que aquí hay que revisar, efectivamente. ¿Cómo se resguarda finalmente en la práctica el derecho a educación del niño cuando una de las partes está en conflicto? Y eso implica que para poder resguardar ese servicio educativo se tienen que ejecutar de algún modo. O bien, se reemplaza a través de un servicio tercero, o se reemplaza a través de capital humano que llega a entregar el servicio educativo requerido por los niños, pero que obviamente entra en un momento en el cual esa comunidad está en conflicto y una de las partes se encuentra en una huelga. Y eso obviamente requiere una discusión un poquito más amplia, en donde, reitero, los instrumentos de solución deban, por una parte, considerar la excepcionalidad de la cual estamos hablando, y segundo, determinar soluciones que en la práctica resguarden esos derechos, pero no terminen agravando la situación. Creo que no es una solución fácil, sí necesaria, sí que debe llamarnos a reflexión a partir de este caso, pero que, reitero, es compleja porque es del mismo modo con el cual uno ve en conflicto un proyecto familiar. Del mismo modo también acá hay un conflicto que está afectando los derechos de los niños, y eso obviamente nos tiene que llamar a reflexión. Pero reitero también, es una excepcionalidad, no hay hoy día una situación de quiebre de comunidades producto de relaciones laborales, eso no es la regla general. Esta es una lamentable excepción que requiere una reflexión profunda para poder encontrar los mejores mecanismos de afrontarla. Mientras eso llega, reitero, el Ministerio está colaborando, actuando, interviniendo, tanto desde el punto de vista de resguardar esa comunidad educativa para poder enfrentar el futuro, como del mismo modo con intervenciones tan directas como, por ejemplo, ahora la mediación del superintendente y su equipo para poder brindar todos los apoyos para que esa comunidad logre finalmente un acuerdo. Muchas gracias, presidente. Muy bien, subsecretario. Claro, si nosotros siguiéramos su razonamiento y buscáramos, ¿no es cierto?, ese tercero que ofrezca el servicio educativo por sobre el sostenedor, claro, eso requeriría, también para que lo sepa nuestro invitado, un patrocinio del Ejecutivo, porque en un régimen presidencialista extremo como el que tenemos en Chile, donde el Ejecutivo, el gobierno, acá representado por el subsecretario, es un colegislador, hay muchas materias en las cuales nosotros no tenemos iniciativa. Claramente este sería uno de esos casos. Con todo, aquí hay un margen todavía de acción para el Ministerio. Esperamos que esto se resuelva prontamente, ojalá el día jueves. Y si no, bueno, acá estaremos nosotros disponibles nuevamente para escuchar a quienes haya que escuchar. Y si hay algún margen concreto en lo cual la ley deba modificarse, bueno, está clara la disposición de todos los colegas acá. Le doy finalmente la palabra. Terminamos este tema por hoy. Don Francisco. Muchas gracias, presidente. Solamente acotar lo que se venía discutiendo, el diagnóstico yo creo que está más o menos claro. El conflicto y el problema legal es mucho más profundo de lo que podemos llegar a abordar en una reunión que dure 1 hora o incluso un poco más, pero las soluciones al corto plazo a la larga van a ser bien difíciles de lograr ver. Son multifactoriales, como todos lo hemos venido diciendo. El problema de la protección de la educación en la Constitución es uno de ellos. Se instó mucho al Centro de Padres, por ejemplo, a solicitar y demandar el administrador provisional, pero lo revisamos una y otra vez, y no solamente por las causales, que son estrictas de nombramiento, no era viable, sino también por lo que ha señalado el subsecretario respecto a que el administrador provisional no va a administrar el colegio y se va a olvidar del conflicto, y las partes no es que sigan negociando aparte, es el mismo administrador provisional quien va a tener que seguir en esa negociación colectiva y podría encontrar las mismas trabas que ha encontrado el sostenedor. Y por último, la burocracia administrativa, sin ánimo de utilizar el concepto peyorativamente,
tiene sus plazos y tiene su forma, entonces no es que se nombre al administrador provisional y llegue en un mes o en una semana a resolver nada, probablemente se tengan que agotar instancias que van a durar mucho más de lo que puede llegar a durar la huelga. Y por último, se adiciona a esto la incorporación de los establecimientos en carrera docente, que trae cambios normativos también que se deben ir revisando, porque van a afectar también los derechos de los docentes y de las docentes en el sector particular subvencionado, como ya se ha estado viendo. Solamente eso, creo que la última parte del diagnóstico también es muy compartida. El principio del interés superior del niño, niña y adolescente debiera ser una guía respecto a la lectura e interpretación a las normas, y el llamado es a sortear este conflicto, que logren acuerdo las partes para poder restablecer esos derechos y luego poder hacer las revisiones a las normas que están involucradas y tener una solución ya a largo plazo. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Yo lo último que quisiera decir, para el contexto de esta conversación con nuestro invitado, es que nosotros como sociedad normalizamos y toleramos durante mucho tiempo, creo que nos demoramos muchos años en cambiar un modelo de educación que era absolutamente anómalo, que no existía en ninguna parte más del mundo, en donde con la plata de la subvención, un sostenedor inescrupuloso, y no uno, muchos en Chile, muchos, cientos, sino miles, lucraron, transformaron la plata en la subvención. ¿Cuánto? Lo que ellos querían, después de descontar los gastos operacionales del establecimiento, en utilidades. Eso, francamente, vergonzoso, se terminó, probablemente no del todo, y quedan algunos espacios, y yo simplemente lo planteo porque esto fue un problema de toda la sociedad, y también había actores del mundo privado que decían, no, por favor, ¿cómo vamos a cambiar esto? Bueno, eso probablemente pudo en alguna circunstancia haber sido insuficiente, y esperamos, bueno, que no haya que esperar un nuevo cambio normativo, aunque probablemente van a ser necesarios. Yo espero que este conflicto de Camilo Enrique se resuelva a la brevedad, y por lo tanto máxima presión para todos los que en sus manos tengan, ¿no es cierto?, una injerencia directa en cómo resolver este tema de 2.800 estudiantes, que no tienen ninguna responsabilidad en este conflicto, todo lo contrario. Bueno, un abrazo, toda la solidaridad, don Claudio. Y muchas gracias por el tiempo, por haber puesto esto sobre la mesa y buscar las soluciones jurídicas a un gran conflicto. Agradecido de su tiempo y las posibles soluciones. Muy amable, muchas gracias. Eso esperamos, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, subsecretario. El subsecretario nos responde a lo que pedimos, sí. El ministerio. Para la próxima semana. Ojalá con la solución de Camilo Enrique. Enumerar así taxativamente todos los cambios, que es lo que le pidió la senadora Proboste también algunos días atrás al superintendente. O sea, díganos en qué es lo que falta en la legislación. O de lo contrario, tomo las palabras del senador García y ponemos nuestro equipo a buscar alguna fórmula legislativa, que claro, ya va a ser para que ningún otro establecimiento viva lo que vivió el Camilo Enrique. Pero yo creo que esto no le puede salir gratis al sistema público chileno ni al Estado chileno. Gracias a todos. Ya nos pidió la hora, secretario, entonces el próximo tema va a quedar pendiente. Nos encontramos el próximo lunes. Perfecto, presidente. A todos y a todas por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Muchas gracias, muy amable, muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Claudio.